Doctora Candanosa, ya son las 7:06. ¿Quieres que empecemos? Tu micrófono está desactivado, está apagado. Sí, yo creo que es momento de empezar, ¿no? Ya Perfecto. La mayoría de los participantes ya entraron, entonces... Muy bien. Que siga. Ok. Bueno, pues antes de darle la palabra a la doctora Candanosa para que presente a nuestro ponente de esta noche, les damos a todos la bienvenida al primer seminario virtual de la Sociedad Mexicana de Patólogos Veterinarios de este 2022. Ya saben, nos vamos a ver cada mes y pues vamos a tener excelentes ponentes. Creo que empezamos muy bien el año con un ponente de primera. Y bueno, pues seguramente a lo largo de todos estos meses vamos a tener excelentes sesiones. Entonces, por favor, no se las pierdan. Quienes están con nosotros por primera vez, pues ojalá y alguna de las siguientes sesiones también sea de su interés y nos puedan acompañar. Y bueno, pues sin más le doy, por un lado, las gracias de verdad de corazón al doctor de la Peña por acompañarnos esta noche. Y bueno, la palabra a la doctora Eugenia Candanosa, quien junto con una servidora vamos a estar coordinando estos seminarios a lo largo de este año. Muchísimas gracias a todos por su presencia. Gracias a usted, doctora Laura. Bueno, pues yo reitero la bienvenida a todos ustedes y pues, me congratulo de tener a Alejandro de la Peña Moctezuma porque ha sido una pieza fundamental en apoyarnos en las necropsias aquí en el altiplano mexicano. Creo que todo el equipo del CEYEPA que se dedica al laboratorio, pues se ha logrado integrar para poder dar diagnósticos y apoyo sobre todo a los productores de esta región. Y bueno, voy a hablar un poco del doctor Alejandro de la Peña. El doctor Alejandro de la Peña es médico veterinario por la Universidad Nacional Autónoma de México y se tituló en 1984 en el área de microbiología, básicamente con ureaplasma. Es maestro en ciencias en el Ontario Veterinary College de la Universidad de Guelph, Ontario, Canadá, en 1994, en donde hizo un estudio de Rhodococcus equi. Después hizo el doctorado en filosofía en la Universidad de Monash en Clayton, Victoria, Australia, en 2002. Y ahí es donde empieza su pasión por la leptospira. Es profesor titular C en el área de enfermedades bacterianas y micóticas veterinarias. Tiene experiencia docente tanto en licenciatura y posgrado por 40 años en la Facultad de Medicina Veterinaria de la UNAM y actualmente se encuentra adscrito al Centro de Enseñanza, Investigación y Extensión en Producción Animal, el Altiplano en Tequisquiapan, Querétaro. Es investigador activo de epidemiología veterinaria de leptospirosis y biología molecular de leptospira. Actualmente enfocado en el estudio de la proteína de la membrana externa GSPD de leptospira como potencial antigénico protector contra leptospirosis y en modelos de infección en bovinos. Practicante de la clínica de pequeñas especies y de bacteriología diagnóstica y biología molecular. También, sobre todo en Rhodococcus, leptospira y algas como clamidomonas. También ha hecho estancias en la Universidad de Guelph, en el Instituto Pasteur de París, Francia, nuevamente en la Universidad de Monash en Melbourne, Australia, en la universidad, estas casi de las últimas, en la Universidad de Los Ángeles, también otra en la Universidad de San Diego, la Universidad de Yale, Connecticut, y bueno, es director de numerosas tesis y su currículum puede seguir. Entonces, no me resta más que nuevamente agradecer su presencia en este seminario y pues te damos la palabra, estimado doctor. Muchas gracias. Buenas noches a todos por estar. Nada más quisiera hacer una precisión. La doctora Eugenia Candanosa
señala que en 2002, cuando terminé el doctorado con leptospira, ahí inició mi pasión por este microorganismo, pero realmente no. Mi pasión empezó 18 años antes. Y si me permite la broma, yo les comento a mis estudiantes, miren, si usted, sobre todo a las señoritas les digo, si ustedes no tienen un novio que las puede esperar 18 años, no vale la pena. Así es de que, bueno, voy a iniciar con esta plática. Muchas gracias por la invitación. Siempre es un placer compartir con colegas. Y bien, pues vamos a hablar de esto, de esta enfermedad infecciosa que es causada por diferentes especies, serovariedades patógenas de este género que se conoce como leptospira. Es una enfermedad de mamíferos no afectables. Y sin embargo, donde se le ha buscado, se le encuentra el microorganismo. Es la zoonosis más ampliamente distribuida, se le considera como la zoonosis de mayor distribución, no porque tenga mayor número de muertes, sino más distribuida en cuanto a hábitat. Y es considerada una enfermedad ocupacional y descuidada. Hace no mucho, el doctor Humberto Ramírez Mendoza se dio la tarea de buscar una serie de patógenos en médicos veterinarios que se dedican a cerdos, y entre ellos estaba incluida leptospira. Se encontró básicamente arriba del 38% de seropositividad, y esto es importante porque representa un porcentaje superior a lo que es la media de población abierta de nuestro país, que es alrededor del 10%. Las serovariedades más frecuentes fueron estas: Pirógenes, Batavia y Canícola. Y esto resulta también interesante porque, como les voy a presentar más adelante, difiere un poco de las serovariedades que pueden encontrarse en otras áreas geográficas, en particular en algunas comunidades aquí en Tequisquiapan. Y la pregunta sería si podría verse alguna figura semejante en trabajadores de establos o de rastros. Mucho que hacer por ahí. La leptospirosis, entonces, reiterando, es una enfermedad de mamíferos domésticos y silvestres, los cuales generalmente tienen una presentación subclínica, o bien si enferman y se recuperan, permanecen como portadores, los cuales alojan al microorganismo en túbulos contorneados renales. Lo voy a repetir más adelante, pero este es el hábitat natural de leptospiras patógenas, los túbulos contorneados renales de algún mamífero. De esta manera, son eliminados a través de la orina y el microorganismo contamina el ambiente, sobre todo ambientes acuosos. Estos ambientes acuáticos son contaminados por orina, entonces, procedente ya sea de animales enfermos, que están clínicamente enfermos de leptospirosis, o bien de aquellos que sufrieron de una enfermedad, una infección clínica y se recuperan, pero que permanecen con este estado de portador, o bien los roedores, y está aquí un poquito con negritas porque son considerados el principal reservorio natural de este microorganismo, con porcentajes que van en 20% en poblaciones de animales jóvenes, hasta un 80% en animales adultos. La orina de estos animales, ya sea los enfermos, los portadores o los reservorios, que son la fuente de infección directa, es decir, cuando se tiene contacto con la orina de estos animales, o bien de una manera indirecta, cuando se tiene contacto con agua que fue previamente contaminada con la orina de estos animales. De esta manera, si pusiéramos una barrera entre la orina de animales o bien el agua contaminada, tendríamos una población libre de leptospirosis, ya sean humanos o animales. Son las medidas básicas de prevención y control: evitar el contacto con estas fuentes de infección directa o indirectas. Así es de que la presencia de ratas y ratones se ha considerado en diferentes estudios. El doctor Albert Coe ha trabajado por muchos años, para tratar de dejar en claro cuáles eran los principales factores de riesgos. Y en relación a la fauna, resulta que las ratas son la principal fuente de infección para las poblaciones humanas.
En este esquema tenemos resumido lo que sería la epidemiología de la enfermedad en cuanto a que tanto en ambientes urbanos como en ambientes rurales tenemos diferentes mamíferos que pueden ser portadores, o bien estos principales reservorios, los roedores, que eliminan con la orina buena cantidad de leptospiras que contaminan no solamente el agua, sino también el suelo de manera interesante. Se han podido aislar leptospiras viables virulentas a partir de muestras de tierra. Entonces, cierta humedad presente en el ambiente y en la tierra son suficientes para mantener por cierto periodo leptospiras virulentas. Y bueno, más aún cuando se trata de agua. El agua, la humedad es un ingrediente básico para la supervivencia de la vida y de microorganismos en general, y sobre todo para microorganismos frágiles como leptospira, que es un organismo realmente comparado con otros aparentemente frágiles. Más adelante voy a hablar un poquito acerca de la supervivencia. La supervivencia del microorganismo en el ambiente se ha especulado mucho qué tanto depende, por un lado, de la humedad y de otros factores como el pH, por supuesto. En pHs ligeramente alcalinos favorecen la supervivencia de este microorganismo, pero se han observado detalles muy interesantes, supervivencias in vitro por arriba de los 200 días. En pH cercanos al 6, y no solamente eso, manteniendo los estados de virulencia del microorganismo. Entonces, eso de que es frágil el organismo, sí, pero ¿qué tanto, no? Bueno, una vez en el ambiente, tenemos algunos otros factores de riesgo, además de la presencia de roedores, que en estos estudios de Albert Coe fueron señalados, como puede ser también la falta de calzado o el uso de sandalias. El andar descalzos en diferentes poblaciones ha sido siempre identificado como un importante factor de riesgo, y otras más son el contacto con agua contaminada, incluso la práctica de deportes acuáticos al aire libre. El microorganismo de esta manera alcanza las mucosas, que es la vía de ingreso más importante, o bien piel erosionada por exceso de humedad o por rasguños, pequeñas lesiones a través de las cuales el microorganismo es capaz de ingresar. Vamos a ver que es capaz también de replicarse inicialmente en tejido adiposo en subcutáneo, y de ahí penetrar hacia torrente sanguíneo atravesando las células endoteliales de los vasos, y de esta manera distribuyéndose al resto del sistema prácticamente en horas, ¿no? De manera experimental, cuando se trata de hacer algunas purificaciones de cultivos contaminados, por ejemplo, se inocula hámsteres por vía intraperitoneal, y el microorganismo puede ser aislado en torrente sanguíneo después de una hora de su inoculación. Entonces, hablamos acerca de estos reservorios naturales. Se incluye particularmente ratus, particularmente importante, Ratus norvegicus en nuestra región. También ratones mus y de otros, Peromyscus, y cantidad de otros géneros de roedores, de ratones. Pero no solamente eso, sino también algunos otros individuos de fauna silvestre, lobos marinos y elefantes marinos han sido importantes especies afectadas por leptospirosis. En las altas Californias, en Estados Unidos, ha habido brotes con mortalidades importantes y abortos en lobos marinos. En algún estudio que hicimos en México, hay un par de estudios donde lo que hemos observado es la presencia del microorganismo y algunos rastreos por PCR, también en elefantes marinos. Pero también en otros mamíferos en cautiverio, rinocerontes, por alguna razón, en un par de casos se han encontrado. Por supuesto que no hay, la población de rinocerontes en los zoológicos no es tanta como para poder un criterio, pero por lo menos 2 casos hemos tenido de conocimiento de leptospirosis en estos
animales. Canideos, ciervos, pécaris y primates se encuentran con títulos de anticuerpos que llaman la atención, ¿no? Y algunos casos clínicos, en particular en canideos. En relación a la población humana, ¿qué tan importante es la leptospirosis? Bueno, tenemos incidencias que van del 0.1 al 1 por cada 100,000 en áreas de climas fríos y templados, que contrastan con lo que se observa en climas templados y húmedos tropicales, que son pues 10 veces a 100 veces más altos. La letalidad en estos cuadros clínicos puede ir hasta el 30%. ¿Y qué sucede en México? Bueno, México estaría ubicado en el grupo de países con una baja incidencia, ¿no? Tenemos aquí algunas imágenes del año 2000, del 2010 y del 2019, en donde pues se ven diferentes cantidades que son siempre por abajo por abajo del 1 por cada 100,000 habitantes. El grupo más afectado son varones entre 50 a 59 años de edad. Más adelante vamos a hablar acerca de si es el sexo o si el sexo tiene algo que ver con mayor sensibilidad a esta enfermedad. Y aquí un poquito más de detalle que se puede encontrar en el boletín epidemiológico de la Secretaría de Salud. En el año 2013 hubo 378 casos reportados al fin de año y destacan el estado de Tabasco con 156 casos, seguido por Veracruz y Morelos. Por varios años, estos dos estados, Tabasco y Veracruz, se llevan los dos primeros lugares. Y algo empieza a pasar por ahí del año 2018, en donde estos números empiezan a disminuir en estos dos estados. ¿Será cierto o no? Difícil de saberlo. Estoy pensando si estos nuevos reportes no tienen algo que ver con algunos cambios administrativos en esas regiones. Pero bueno, ahora lo que se reporta, sin meterme en más detalles, lo que se reporta en el año anterior fueron 162 casos, liderando Sinaloa con 36, seguido de Veracruz y Nayarit con 14 casos. Coincidentalmente, entonces, en el estado de Nayarit, desde hace unos 4 años, 3 o 4 años, está colega, amigo, ex estudiante de doctorado, Carlos Carmona Gasca, por allá. Bien, pero un detalle, aquí dice, ¿no? Querétaro 0. En todos estos años, desde el año 2000, no hay un solo reporte de un solo caso de leptospirosis en personas en el estado de Querétaro. En algunos años hay figuras en donde el estado de Hidalgo aparece como en tercero y cuarto lugares. Y bueno, menciono el estado de Hidalgo básicamente por la cercanía y cierta similitud geográfica y ambiental con el estado de Querétaro. Y entonces me sorprende que el estado de Querétaro tenga 0. Por otro lado, trabajando en el CEIEPA, sí observamos algunos casos de leptospirosis, sobre todo en perros. Entonces la pregunta es, ¿por qué los perros sí? ¿Por qué observamos casos de leptospirosis en perros? Incluso hemos obtenido algunos aislados a partir de perros y no hay un solo caso reportado en Querétaro a lo largo de los años. Así es de que con base en esto decidimos hacer un pequeño estudio epidemiológico. Esto es, ya saben qué país es, aquí está el estado de Querétaro. Y aquí estamos, esto representa el estado de Tequisquiapan. Esta es una bonita fotografía de CEIEPA. Gracias, María Hidalgo Ruiz, por habernos ayudado con esto, con esa foto. Se seleccionaron 5 comunidades que están aquí: San José de la Laja, aquí está el centro, el CEIEPA, esta es Santillán, Fuentezuelas, Bordo Blanco y Tequisquiapan. Prácticamente Fuentezuelas y Tequisquiapan son
consideradas como zonas o comunidades urbanas. Tequisquiapan es claro, pero el caso de Fuentesolas podría dudarse un poco, pero es en relación a la población. Y las otras tres son suburbanas. Se consideraron perros, personas, roedores y agua en este estudio para rastrear el microorganismo. Entonces, en estas 5 comunidades se muestraron 259 personas y 93 perros. Entre las personas consideradas con títulos 1 al 100 superiores positivos, se obtuvo una frecuencia del 10.42%. Y esto concuerda mucho con la media nacional, alrededor del 10% de frecuencia en relación a la presencia de anticuerpos. No estoy hablando de la presencia de la enfermedad, sino frecuencia serológica. Y por otro lado, en 34 perros de los 93 mostraron títulos de 1 en 100 o superiores, lo que da un 36.56% de frecuencia, ligeramente más bajo que la media, que va entre, digamos, intermedio, que va entre 30 y 45% en el país, en perros. Nuevamente, reitero, estoy hablando de frecuencia serológica. La serovariedad canícola, y aquí empiezan las figuras. Ustedes recuerdan lo que mencionamos en relación a este estudio que dirigió el doctor Humberto Ramírez Mendoza, en donde las serovariedades eran Bratislava, que contrasta con lo que se observó en esta población. La serovariedad canícola fue la más frecuente y fue coincidentalmente igual de frecuente o tan frecuente en cuanto o la más frecuente en ambos casos, tanto en personas como en perros. De manera paralela, durante el estudio se observaron 3 casos positivos de leptospirosis canina y de ellos se obtuvo un aislado también de la misma serovariedad canícola. Existe una correlación positiva, o pudimos observar que existe una correlación positiva entre la tenencia de perros y la presencia de anticuerpos antileptospira en la población. Así como cuando se hace una combinación entre este factor, es decir, que las personas tengan perros, y el factor de presencia o más bien cercanía a fuentes de agua, o la observación de roedores cercanos a su casa. Sin embargo, la relación, cuando se tomaba exclusivamente en relación a la presencia de fuentes de agua cercana o observar roedores, no fue estadísticamente significativa cuando se buscaba anticuerpos contra la leptospira en estas personas. Entonces, como que hay una combinación aquí de factores. En general, la tenencia de perros solo en combinación con la cercanía de fuentes de agua y la presencia de roedores son factores predisponentes para la presentación de anticuerpos contra la leptospira en los habitantes de los municipios, de estos 5 municipios de Tequisquiapan. En particular en las comunidades de Fuentezuelas y San José de la Laja, que son una de ellas rural y otra, una está rural y esta, digamos, semi-rural o semi-urbana. Las serovariedades predominantes en la población con base en la detección de anticuerpos fueron canícola, tanto en perros como personas, y luego en personas la siguiente fue pomona. En segundo lugar, en perros fue pirógenes, o sea que hubo una divergencia, pero nuevamente hay concordancia en la que está en tercer lugar, que es icterohemorragia. Y habrá que mencionar aquí que icterohemorragia es la serovariedad adaptada a ratas y es considerada la principal causa de leptospirosis a nivel mundial, incluyendo nuestro país. Entonces, una reflexión que yo saco de este pequeño estudio es que de alguna manera los perros actúan o pueden actuar como una población centinela en comunidades con riesgos de leptospirosis. Probablemente aquí surja la pregunta, bueno, ¿y hubo casos de leptospirosis en personas? No, realmente no hubo nada. Solamente una de las personas, esto fue en la comunidad de Bordo Blanco, un jefe de familia, el señor tenía problemas renales, se quejaba de problemas renales. Había asistido en varias ocasiones a sus estudios
con ese fin y no le habían detectado nunca nada. Le hicimos algún seguimiento. Tenía títulos de anticuerpos, él fue de los que resultaron serológicamente positivos, entonces se le dio un seguimiento más cercano y se hicieron algunas pruebas de funcionamiento renal y hepáticos sin encontrarse ningún dato que pudiera señalar verdaderamente un problema. El señor siguió quejándose de esta problemática, de su problema renal. Y bueno, todo quedó en eso. Ya no pudimos llegar más allá para un diagnóstico más preciso. Coincidentalmente, uno de sus perros, tenía esta persona 3 perros, y uno de ellos resultó con títulos de anticuerpos elevados y murió como unos 3 o 4 días después de que habíamos colectado las muestras de suero de ese perro. Cuando nosotros lo vimos no mostraba ningún signo, así es de que pues y ya no pudimos darle más seguimiento, ¿no? Nos enteramos de que el perro había muerto mucho después y ya no pudimos dar más seguimiento. Bueno, en fin. Ahora, el microorganismo Leptospira es un organismo muy interesante y ahora van a entender por qué me enamoré de este microorganismo. Tiene una amplia distribución en la naturaleza, incluye tanto variedades patógenas, que son las de interés médico, pero también hay saprófitas presentes en agua y tierra. Es un microorganismo de lento desarrollo, de difícil mantenimiento, y eso es lo que de alguna manera dificulta muchas veces el diagnóstico. Son frágiles fuera del huésped. Esto va asociado también con el difícil aislamiento. Sin embargo, existen estos reportes de supervivencia que les comentaba, más de 260 días. Estudio muy interesante de André Fontaine. Después, hay consideradas más de 270 serovariedades patógenas, ubicadas en 38 especies patógenas. Entonces, hay 2 clasificaciones, ¿no? Esto es en relación a sus características antigénicas, y esto es en relación a sus características genéticas. Y las especies predominantes son estas, interrogadas por Petersen y Kirchner. Es un organismo que mide entre 10-12 micrómetros y apenas de 0.1 a 0.2 micrómetros de diámetro, lo que los hace bastante delgadas. Tiene una pared con organización de gram negativos, pero no se pueden teñir con las tinciones comúnmente utilizadas para observar bacterias. Su principal antígeno es el lipopolisacárido y tiene una serie de proteínas de membrana externa que podemos diferenciarlas en funcionales, algunas estructurales, la mayoría de ellas de naturaleza lipoproteica. La presencia de 2 flagelos es muy interesante porque su ubicación no es hacia el exterior, sino están ubicadas entre lo que se considera la membrana externa o la pared celular y la membrana citoplasmática, espacio periplásmico. Y por esa razón se les denomina así endoflagelos. Esto es importante porque de alguna manera favorece la evasión de respuesta, o sobre todo favorece la evasión, por un lado, de respuesta inmune contra antígenos propios del flagelo, pero también algunos mecanismos innatos de defensa. Tenemos también que hay algunas proteínas quimiotácticas y una estructura que recientemente fue observada que no sabe ni para qué, como capuchón que se encuentra en los extremos del flagelo. Esto es un organismo aerobio, desarrolla en pHs ligeramente alcalinos, su temperatura de óptima desarrollo in vitro es ligeramente abajo de lo normal de otras bacterias. Otras bacterias se incuban a 37, está a 30. Tiene un periodo generacional lento de 4 a 6 horas y cuando es recientemente aislada, esto se eleva a 14 a 20 horas. Así es de que esto dificulta, ¿no? Alarga los tiempos de aislamiento. La adaptación le puede llevar semanas a meses y de algunas variedades pues no lo alcanzan, ¿no?
La fuente de carbono, y esto también es muy interesante en relación a su patogenia, es que la fuente de carbono no son carbohidratos, como sucede en la mayoría de las bacterias, sino ácidos grasos de cadena larga. Su fuente de nitrógeno la obtiene de amoníaco, de urea y de aminoácidos. Y su supervivencia en vitro, ya lo habíamos comentado, pues más de 200 días, incluso conservando virulencia. Un poco acerca de la clasificación, vamos a ponernos un poquito al día. Están consideradas ya 39 especies patógenas y 25 especies saprófitas. En las especies patógenas hay más de 260, 270 variedades, y entre las saprófitas alrededor de 60. Esto pareció así, perdón. Dentro de las patógenas se han subdividido en dos grupos, y este es el más importante, ¿verdad? En cuanto a asociados a enfermedad, el más importante es el grupo 1 de las patógenas. En el grupo 2 están clasificadas algo que se denominan enfermedades intermedias, que son de baja virulencia, que han sido aisladas de mamíferos o de otras especies animales, pero cuando son inoculadas de manera experimental no desarrollan un cuadro clínico. Por esa razón se les considera así como intermedias, pero el grupo de las patógenas nos encuentra estas interrogantes por Petersen y Kirchneri. Esto incluye alrededor de 17 especies, y esto pues en total nos da 64 especies en total de Leptospira. Les comenté inicialmente el hábitat natural del microorganismo son túbulos, sobre todo estoy hablando de leptospiras patógenas, son los túbulos contorneados renales de algún mamífero. Tenemos algunas variedades que están adaptadas a especie, y estas usualmente causan infecciones crónicas de moderada presentación clínica. Y esto es lo más común en los cuadros de leptospirosis, y esto es lo que hace difícil el diagnóstico de la enfermedad. En contraste, tenemos serovariedades que no están adaptadas a especie, y cuando ingresan alguno de estos individuos, algunos de estos mamíferos a los que no están adaptadas, se asocian con la presentación de una infección aguda y cuadros clínicos graves. Los animales que se recuperan de unas y otras permanecen como portadores asintomáticos y eliminan, esto lo hemos reiterado ya de manera intermitente, la orina. Gracias a Samantha por esta bonita foto de inmunohistoquímica en riñón de hámster. Usualmente las infecciones moderadas o inaparentes están relacionadas con estas severidades adaptadas a especie, y en las ratas tenemos la severidad icteromorrágica, que es por mucho la severidad más comúnmente asociada a leptospirosis en personas. Y también algunos otros animales, pero pensando en la enfermedad en personas, icteromorragia es la número 1 y esta es la principal fuente. Pero hay también algunos cuadros asociados a infecciones con orina de ratones, en donde la severidad adaptada a estas especies es válida. Ni las ratas ni los ratones sufren clínicamente de leptospirosis. Es un detalle que hay que considerar. Los perros, la severidad adaptada es canícola. Los cerdos, Pomona y Bratislava, los bovinos Jarrio, pero esto es lo que se considera a nivel mundial. La severidad Jarrio es la severidad adaptada a bovinos. En una serie de intentos de aislamiento del microorganismo a partir de muestras de riñones de animales que han ido a rastro, sin conocer su estado clínico, hemos obtenido aislados de estas serovariedades: Gripo tifosa, Mini, Tarasovi. Hay reportes en la literatura de cuadros clínicos por Gripo tifosa, por Tarasovi, pero no hay por Mini. Entonces, bueno, aquí hay muchas preguntas por resolver. Si realmente estas serovariedades pudieran también eventualmente comportarse como serovariedades que pueden estar presentes en los bovinos sin necesariamente presentar un cuadro clínico. En los equinos, la serovariedad pomona. No hay serovariedades reconocidas como adaptadas a los humanos, de manera tal que los humanos, cuando sufren de leptospirosis, cualquier serovariedad es capaz de producir leptospirosis en personas.
siendo mucho más común icterohemorragia. Todos los casos de leptospirosis en personas, dicho de otra manera, tienen una fuente animal, directa o indirecta. Esto en relación a canícola, tenemos un porcentaje 6.9 en un estudio piloto en población abierta. Vamos a hablar un poquito más adelante de esto. Y todos ellos fueron aislados del tejido renal en bovinos. Por otro lado, las cerveceras no adaptadas a especie se asocian, como comentábamos, a infecciones severas. Un ejemplo en bovinos son las cerveceras pulmona e icterohemorragia en becerros. En el caso de perros, es importante también considerar no solamente la cerveza, sino el grado de virulencia de la cepa. En este estudio que les voy a platicar un poquito más adelante, donde obtuvimos un 6.9% de presencia del microorganismo obtenido por aislamiento, se aislaron se obtuvieron 4 aislados, y esos 4 aislados de la cerveza canícola, todos ellos, pero cuando se hicieron ensayos de virulencia en hámsteres, que es la especie animal modelo de infección, obtuvimos una virulencia muy variable. Y por otro lado, también la dosis infectante, tenemos que algunas de estas tienen una dosis letal de 4 leptospiras para matar el 50% de la población de hámsteres, mientras que otras, como esta, que es de la cerveza icterohemorragia, la dosis letal 50% para hámsteres es 10 veces más alta. En relación también al estado inmuno del huésped, tenemos que algunas cepas pueden estar causando enfermedad en un perro inmunosuprimido por tratamiento crónico con corticosteroides, mientras que otro perro de la misma familia, de la jauría, se mostraba sin signos y simplemente como portador. Entonces, varios factores, ¿no? ¿Cómo hace el microorganismo? El ingreso se da principalmente a través de membranas mucosas o piel erosionada. Esto puede ser directo o indirecto a través de agua o tierra contaminados. Y se ha encontrado evidencia de la replicación del microorganismo en tejido adiposo subcutáneo. Probablemente esto relacionado con la dependencia de ácidos de cadena larga, ácidos grasos de cadena larga, como fuente de carbono para el microorganismo. La movilidad también parece ser un mecanismo fundamental para atravesar diferentes barreras tisulares. Algunos ensayos de mutagénesis en flagelo han mostrado que disminuye la virulencia del microorganismo. El acceso al torrente sanguíneo parece darse también a través de células endoteliales. Prácticamente el microorganismo atraviesa y de alguna manera se ha considerado siempre la leptospira como un microorganismo que es un parásito extracelular, un patógeno extracelular. Pero sin embargo, cuando se han hecho estos estudios, por lo menos parte de su desarrollo en el huésped tiene una oportunidad de comportarse como parásito intracelular. Después del ingreso, la distribución se realiza prácticamente a cualquier órgano y tejido del sistema en horas, como lo habíamos comentado. Bueno, tenemos aquí diferentes estrategias que utiliza el microorganismo. Por ejemplo, hay secreción de hemolicinas. El microorganismo posee una serie de adhesinas, entre ellas unión a plasmina, pero esto trae como consecuencia también disolución de coágulos, degradación de la matriz extracelular y también degradación o inactivación del complemento. Hay secreción de proteasas que también actúan sobre el sistema de complemento
y captura de algunos reguladores del complemento. Hay mucho que entender todavía acerca de las estrategias que utiliza leptospira para evadir el sistema inmune, la opsonización y fagocitosis, y una de ellas es precisamente este blanco, que es el complemento, parece ser el complemento como blanco. La leptospirosis canina, vamos a hablar un poco acerca de leptospirosis canina, frecuentemente es subclínica. Hay transmisión intraespecie, perro-perro, y también transmisión interespecie. Y aquí nos preocuparía que, siendo el perro una de las principales, o probablemente la principal especie animal que tiene contacto con población humana en general, pudiera pensarse que hay un alto riesgo de esto. Bueno, curiosamente, la transmisión perros a humanos está por debajo de lo que sucede con bovinos incluso. Hay más casos de leptospirosis transmitida por bovinos en cuanto a números de casos que lo que sucede con perros humanos. Y bueno, por supuesto, por abajo de roedores. La frecuencia de anticuerpos en perros va alrededor del 44%. Es más frecuente en machos, 58%. Ahorita vamos a hablar un poquito acerca de esto. Las enfermedades más frecuentes por aglutinación microscópica son canícula, icteromorragia y pirógenes, con algunas divergencias dependiendo de la región geográfica. Y bueno, la vacuna tiene una protección variable. Hay este estudio publicado en 2020, sí, en 2020, por Gómez y colaboradores. Resulta que el sexo aparentemente sí tiene algo que ver en la resistencia o susceptibilidad, como quiera decirse, contra la infección por leptospiras patógenas. Ellas utilizaron hámsteres. Bueno, los hámsteres se utilizan a cada momento, son la especie, ya lo dije una vez y reitero ahora, es la especie modelo para estudios de lo que quieras con leptospirosis, ¿no? Sobre todo de su sensibilidad. Y ellas encontraron que en este estudio, esta figura nos habla mucho de eso. Si lo puedo hacer un poquito más clara, ¿no? Aquí lo tenemos. Resulta que en las hembras, cuando se inoculaba simplemente solución salina, o cuando se inoculaban dosis de 1000 leptospiras o hasta 5000 leptospiras, el porcentaje de supervivencia fue el 100%, ¿no? En contraste, cuando se inoculaban ya dosis de 10,000 leptospiras, entonces sí, aquí hubo mortalidad importante, algo así como el 40% de supervivencia, pero contrasta con lo que se observa en machos, ¿no? En donde prácticamente salvo el control, que era solamente agua, todos ellos mostraron supervivencias muy bajas, muy inferiores. Los que más sobrevivieron fueron los que recibieron únicamente 1000 unidades o 1000 leptospiras por vía intraperitoneal, y de ahí sobrevivieron aparentemente 2 animales, 3 animales, y en las otras dosis, pues no hubo supervivencia, ¿no? En cuanto al diagnóstico de leptospirosis en perros, siempre ha sido considerado muy difícil el diagnóstico. Así es de que hubo una reunión de la Sociedad Internacional de Veterinarios Especialistas en pequeñas especies, y sacaron esta publicación en 2011, en donde tienen esta serie de signos, en donde si tú observas alguno de estos signos, pues deberías de considerar dentro de tu diagnóstico diferencial a leptospirosis. Es que este es un mensaje específicamente para nuestros clínicos de pequeñas especies. Okay. Se reconocen básicamente 4 síndromes. Un síndrome clásico, típico de leptospirosis, el síndrome ictérico, seguido por un síndrome urémico, enfermedad de Stuttgart, el síndrome hemorrágico en curso agudo, fácilmente confundible con
parvovirosis o algunas otras parasitosis también, y abortivo, que probablemente sea el menos frecuente, pero que ha sido estudiado y útil para entender lo que pudiera suceder en otras especies como los bovinos. Hay pocos estudios realmente de la patogenia de la enfermedad. Estos serían unas úlceras en la mucosa oral que son comunes en el cuadro urémico, o bien la necrosis de la punta de la lengua, el cuadro ictérico y el cuadro hemorrágico, que generalmente se presenta en animales de menos de 6 meses de edad. En los cuadros de ictericia como signo característico de leptospirosis, en este estudio de Andrade, en Brasil, del 2020, estudiaron específicamente perros con ictericia. ¿Por qué se da la ictericia en perros? De 2014 a 2017, en la Universidad Federal de Minas Gerais, encontraron que 51 tenían de estos 83 perros, esto es el 61.4%, tenían un diagnóstico infeccioso. De estos, el 35%, el 35 animales que representan el 42% de los 83, mostraban leptospirosis, 7 de ellos ehrlichiosis y 5 perros tenían una infección conjunta, leptospirosis más ehrlichiosis, detectado por PCR y serología, básicamente. Algunas imágenes de este estudio, los cuadros ictéricos, todos estos son lesiones en el mismo perro. Y llama aquí la atención que están involucrados incluso los pulmones, que usualmente se observan afectados, particularmente el cuadro hemorrágico. Observaron necrosis coagulativa, disección de hepatocitos, también pigmento amarillo compatible con nefrosis bilirrubinúrica. En cuanto a leptospirosis canina, alguna vez hicimos un estudio, cervezas globalmente asociadas con leptospirosis en perros son canícola-ectrohemorrágica. Y con estudios epidemiológicos se han incluido Australis, gripotifosa y pomona, y con esto estas variedades incluidas en vacunas, tanto en Europa como en Estados Unidos, para la prevención de la enfermedad. Fuentes de infección, orinas de perros enfermos o portadores. La prevalencia serológica en México anda alrededor del 43.75, esto con un estudio que incluyó más de 1,000 perros, con datos del Departamento de Microbiología en un estudio de alrededor de 12 años. Las serologías más frecuentes por serología en México son estas. Los aislados obtenidos en México, hemos obtenido de la región de Toluca, de la Ciudad de México, de Querétaro y de Querétaro, la capital, y de la ciudad de Ezequiel Montes, en el mismo estado de Querétaro, todas ellas de la serología canícola. Y bueno, él es Carlos Carmona y su esposa Luz Olivia, que fueron mis estudiantes, y ahora ellos están ubicados en Nayarit. Acaban de obtener un aislado copenhagueni, que es una serología muy semejante a icterohemorragia, que pertenecen al mismo serogrupo. Y la fuente de infección también son las ratas. En el 2016 teníamos como objetivo aislar al microorganismo, todavía no teníamos ningún aislado, así que nos fuimos a muestrear 58 perros asintomáticos en un centro de control canino, donde colectamos suero, orina, perfusión vesical y un riñón. Esto de manera séptica, hacíamos un procamiento como si fuera cirugía, y todo lo hacíamos en el lugar. Nos llevamos microscopio, nos llevamos incluso hámsteres para inocular intraperitoneal, medios de cultivo y todo lo necesario. Nos llevamos el laboratorio prácticamente al centro de control canino, y teníamos la facilidad que habían 2 cuartos contiguos, así es que pudimos adaptarnos muy bien. De los 58 perros, obtuvieron 35 positivos, esto es el 60%. Esto ya se sale un poquito más del parámetro, que es alrededor del 40% nacional. Y estas fueron las serologías más comúnmente detectadas. Los títulos de anticuerpos elevados de 1 en 1,600 o más fueron observados en perros asintomáticos, de los cuales pudimos obtener aislados. Se obtuvieron 4 aislados de riñones y de orina, y se obtuvo un 5º aislado, pero este fue un caso clínico, así de que para casos del estudio no está incluido, pero 6.9% representan 4 de estos 58.
dicho de alguna otra manera, tú podrías esperar con base en los resultados de este estudio que cerca del 7% de los perros sin signos puedan ser animales portadores y eliminadores de microorganismos. Otro mensaje para nuestros clínicos. La cerebralidad canícola fue la que se aisló y fue identificada por estas dos técnicas. Y los aislados fueron probados en hámster para observar si realmente eran virulentos, y pues sí lo eran. Aquí teníamos algunas lesiones. Y nuevamente aquí la inmunohistoquímica de los hámsters de esos aislados. Y bueno, aquí surge entonces la pregunta, bueno, ¿y había lesiones en esos perros que no tenían signos, pero tenían anticuerpos elevados? ¿Y cómo estaban los riñones? Pues ahí están los resultados de los riñones. Básicamente, dice el 28 es el número de perro, el 31, el 34 y el 46 que estaban acá, todos ellos con nefritis intersticial. Este 46, la nefritis intersticial era de diferentes grados, algunos eran severa, otros era leve, y granulomatosa severa, en el número 46. Coincidentalmente, esta serovariedad le llamamos locas 46. Esta serovariedad es la que tiene una dosis letal de únicamente 4 leptospiras para hámster. Y en el 6, que fue un caso clínico, también había nefritis intersticial granulomatosa en el 59, ¿no? Muy bien. Así es de que como conclusión, el estado de portador de perros puede alcanzar, por ejemplo, en este estudio, al 6.9%. No, aquí ya no estamos hablando de serología ni de anticuerpos. Aquí lo que estamos hablando es de la presencia de microorganismos en animales aparentemente sanos. Todos ellos eran aislados virulentos y esto representa entonces un riesgo para animales que conviven o los potenciales propietarios de esos animales. La cerebralidad canícola en 4 de 4. El estado de portador tiene una relación directa con la presencia de anticuerpos con títulos elevados, 1 en 1600 o más en la prueba de aglutinación microscópica, que es la prueba de rutina que se hace en cualquier laboratorio para detectar o rastrear animales enfermos. Entonces, vean, estos 4 animales, todos ellos tenían coincidentalmente títulos de 1 en 1600. Eso nos dice varias cosas. Y es de que aquí da una recomendación a mente con base en estos resultados. Para los clínicos es necesario que el médico veterinario responsable considere la existencia de perros portadores y eliminadores de, no solamente leptospira, de otros organismos, Ehrlichia podemos pensar y otros, pero en este caso leptospira, que son capaces de infectar a otros perros con los que conviven, pero también a los propietarios. Y de tal manera, pues hay que actuar en consecuencia. Una de las maneras de poder rastrear a los animales es realizar una prueba de aglutinación microscópica. Es una medida útil. Ustedes detectan un animal que se ve muy bien, pero detectan títulos de 1 en 1600. Les puedo firmar, pero a lo mejor no. Pero hicimos ya hemos aplicado este criterio y el resultado ha sido animales portadores, eliminadores de microorganismos. Entonces, es una medida para rastrear este tipo de animales. Títulos de anticuerpos arriba de 1 en 1600. Y bueno, yo creo que aquí podríamos parar porque realmente en relación a la leptospirosis bovina, que sería la otra especie, digamos así, relevante, tenemos básicamente un síndrome crónico asintomático, que es lo más común, ¿no? Hay muchos animales portadores y no muestran signos. Pero también tenemos cuadros con muerte embrionaria, infertilidad, abortos, agaláctea, hemolactea, becerros débiles o prematuros, particularmente asociado con la cerebralidad de Harvio y estos dos subtipos y otras cerebralidades. También tenemos un síndrome sistémico con fiebre, anemia, hemoglobinuria, ictericia, meningitis y muerte que se observa sobre todo en becerros y que se asocia a cerebralidades incidentales como estas, pomona, gripo tifosa y pneumoragia. ¿Qué se sabe en México? ¿Qué tenemos de información acerca de la leptospirosis bovina? Bueno, de 3.565 muestras encontramos que 1.957 resultaban positivas. Esto representa alrededor del 55%. Hay reportada en la literatura alrededor del planeta ser prevalencias del 30 al 80%, ¿no? En nuestro país, con base en ese estudio, pues 55%.
¿Qué evidencias tenemos de la presencia de leptospira en bovinos por aislamiento y por PCR en tiempo real? Gripo tifosa, Cardioprágino, Mini y Tarasovi, todas ellas aisladas de animales, de tejido renal de animales en rastro. Lamento decir que no tenemos aún aislados de animales enfermos. Y en un estudio por RT-PCR, un estudio interesante, que hizo García Escalera y colaboradores, se tomaron muestras de orina de vacas con historia clínica de infertilidad o aborto y se pudo detectar específicamente amplificados específicos de la Cerevisiae bovis con alrededor del 32.5%, ¿no? De un total de 323 muestras de orina. Entonces, por ahí está, hay que hacer intentos por aislar. Y con esto voy a terminar. Se ha observado que este microorganismo induce vasculitis, placentitis y con esto aborto. Sin embargo, existe realmente poca información disponible acerca de la patogénesis. Se han hecho infecciones experimentales en embriones de bovinos con Jardio bovis, que es la cervaidad, digamos, adaptada a bovinos, y muestran una migración hacia la zona pelúcida, invasión de células embrionarias, daño a la membrana plasmática y citoplasmática, y por analogía en perras, leptospira puede causar endometritis y expresión anormal, perdón, la doble S, estaba en inglés y hizo la corrección, un acento por ahí que falta, anormal de proteínas de la matriz extracelular que conducen a la falla en el desarrollo embrionario e infertilidad. Esto ha sido observado en perros. Fíjense que el asunto de los perros por tiempo atrás se hablaba únicamente de 3 síndromes, el ictérico, el urémico, el hemorrágico en perros, y poco se hablaba de problemas reproductivos. Y empezaron a salir algunas cosas. Tiempo atrás, yo recuerdo dos perras, curiosamente las dos perras de raza samoyedo, y no le estoy echando culpa a la raza, pero las dos con un curso de leptospirosis que en una de ellas terminó con aborto y muerte de la perrita, y en el segundo, la perra tuvo su camada de 10, los cuales fueron, como en el cuento, ¿no? Yo tenía 10 perritos y así fueron muriendo. Poco a poco sobrevivieron 2. La perra, lamentablemente, murió. La historia fue así como de libro, ¿no? Habían hecho algún desasolve cerca de la casa, quedaron expuestos ahí los desechos de la alcantarilla y la perra estuvo husmeando ahí algunos minutos, entonces, y estaba gestante. Y yo empecé a hablar acerca de este problema de si había perros, y luego ya alguien más se puso a estudiar seriamente esto y empezaron a hacer estos estudios de la falta de la anomalía de proteínas de matriz extracelular que conducen a la falla en desarrollo embrionario e infertilidad. Entonces, de manera, por analogía, se piensa que esto pudiera estar sucediendo también en bovinos, pero hace falta más estudio. Después tengo una serie aquí de cosas raras que no les voy a comentar. Ya voy a llegar directamente a los agradecimientos, que incluye específicamente esta serie de estudiantes, que a final de cuentas son los que hacen el trabajo. Y muchas gracias a cada uno de ellos. Muchas gracias a todos ustedes por su atención. Y si tenemos tiempo para preguntas, estoy listo. Muchas gracias. Bueno, antes que nada agradecemos la conferencia, y si tienes preguntas, si puedes ver en el panel de preguntas y respuestas. Panel de preguntas y respuestas. Sí, la primera dice: buenas noches, doctor. Mi pequeña duda es por qué los machos son más susceptibles a la leptospira. Esta pregunta la hace Diana Elizabeth Gómez Román. Muy buena pregunta, Diana Elizabeth. Pues siguen en eso. Hay algunas cosas que se sabe en relación a la sensibilidad de leptospira, y entonces déjenme ir aquí a mis apuntes, porque resulta que
Resulta que algunos investigadores han observado. ¿Dónde estás? Por ejemplo, la presencia de DNAs extracelulares. En algunas cerebralidades se ha observado que ayudan al escape de leptospira de algunos mecanismos innatos de defensa, como son las trampas extracelulares de los neutrófilos. Otra es la producción de algunas metaloproteasas que ayudan a la degradación proteolítica de factores del complemento. Y algunos otros factores que empiezan a detectarse, como son los patrones asociados a microorganismos, los PAMPs. Resulta que, por ejemplo, el caso del flagelo es un ejemplo del por qué se piensa que Leptospira podría sobrevivir más tiempo en los tejidos. Al no estar expuestos el flagelo, la estructura del flagelo es considerado uno de estos patrones específicos de apatógenos que en el caso de algunas otras bacterias flageladas, cuando el sistema innato de defensa detecta estos patrones específicos de patógenos, ejerce una respuesta inmune que no se da en el caso de Leptospira. Si algo de esto tiene que ver con el sexo, habrá que rastrearlo. Hay muchas cosas aún que no se tienen conocimiento muy claro. Pero ellas hicieron este ensayo y muy claramente fue, por lo menos en hámsteres, esta información que ellas pudieran dar, ¿no? Otra pregunta de la misma Diana Elizabeth Gómez Román, que si existe un porcentaje mundial de transmisión de animal a humanos de la leptospira. No, esto sería difícil porque es multifactorial. En diferentes regiones del planeta tiene usted diferentes serovariedades que no son uniformes a lo largo del mundo. Incluso aquí en México, en la región centro, no hemos podido obtener ningún otro aislado que no sea canícola. Hay un estudio ya viejo en donde se obtuvo un aislado de icteromorragia por colegas de la Universidad Autónoma Metropolitana en perro. Y ahora en Nayarit, Carlos Carmona y su grupo pudieron obtener un aislado de perro diferente a canícola, lo cual fue algo bueno de saber, ¿no? Porque nada más reportábamos nosotros canícola. Entonces, por un lado tiene usted la distribución de serovariedades en diferentes regiones. La diferencia en cuanto a virulencia de unas y otras. Y tiene entonces también que considerar la parte del huésped. El estado inmune tiene mucho que ver. Así es de que en estos casos en donde hemos tenido la oportunidad de demostrar a los propietarios de los perros que han resultado positivos, no hemos obtenido una concordancia. Y sí, en este estudio epidemiológico, algunas personas con perro mostraron títulos de anticuerpos elevados. Entonces, sería realmente muy difícil poder establecer así un porcentaje en cuanto de transmisión, ¿no?, entre animales hacia humanos. Pero lo que sí es muy claro es que las ratas son la principal fuente de infección para personas, seguidos por los bovinos, y después entre cerdos y personas cerdos y perros podría ser la siguiente especie, pero no en cuanto a porcentajes. Bueno, en el caso de que se detecte un perro enfermo que es de casa, ¿cómo se puede tratar? Esto va también de acuerdo con otra pregunta de Manuel Francisco Aquino Vázquez, y la anterior era de Valeria Merlín Cosmes.
Claro. Ese es si existe tratamiento. Sí, Y cómo decirle a la familia que es un portador. claro. Sí, sí existe tratamiento. El tratamiento indicado es doxiciclina. Eh, Aunque habría que mencionar también algunos ensayos que se están realizando con enrofloxacina. La enrofloxacina tiene el inconveniente de que no alcanza la concentración inhibitoria mínima que requiere leptospira, y el doctor Héctor Sumano de nuestra facultad ha estado trabajando ya en buen número de años con una variación molecular de la enrofloxacina que le denomina enrofloxacina cristalizada, y que cuando nosotros lo probamos en hámsteres pudimos observar que realmente había una respuesta favorable. O sea, protegió a los hámsteres contra una dosis infectante suficiente para matar a hámsteres sin tratamiento. Y tengo entendido que también lo ha tratado en algunos estudios en bovinos y no estoy cierto, sin perros también. Entonces, probablemente por ahí surja algo más, pero de momento es la doxiciclina, ¿no? Entonces, sí hay tratamiento. ¿Y cómo decirle a la familia que es un portador? Pues, tiene usted que decir, su perro tiene leptospirosis, usted debe evitar debe evitar contacto con la orina. El microorganismo es muy frágil, usted puede hacer limpieza con cloro o con el desinfectante casero que pueda usted tener. Eh, y listo, ¿no? Usted puede acariciar al perro, pero evite contacto con saliva, no porque se elimine por saliva, podría ser, pero más que nada porque el perro, por sus costumbre, por sus hábitos, gracias, puede lamerse genitales o lamer orina, y de esa manera puede ser una fuente indirecta de infección, ¿no? Entonces se le va a dar tratamiento y podemos hacer un seguimiento para verificar que el animal está ya libre, ¿no? Y sí, bueno, el tratamiento, a lo mejor también su pregunta incluye ahí si el tratamiento elimina el estado portador. Sí, sí lo elimina. Sí. Bueno, esto también contesta la pregunta de Jesús Maldonado Martínez, que también preguntaba tratamiento para bovinos y caninos. Entonces, me imagino que son el mismo, ¿no? Sí. También hay otra pregunta de Erika Arroyo León. Dice, muchas gracias, doctor, por su plática. Me gustaría preguntarle si las ratas, ratones y hámsters que se venden como mascotas no convencionales podrían ser portadores de leptospira. Y a los propietarios que tengan estas mascotas, ¿se les podría sugerir algún estudio específico para diagnosticar la portabilidad? Así le puso. Qué buena pregunta, ¿no? Bueno, los hámsteres usualmente son tan sensibles a las infecciones por leptospirosis que difícilmente vas a tener un animal portador vivo, ¿no? Pero sí los hay. Hay algunas serovariedades, por ejemplo, la serovariedad Hario en hámsteres usualmente no causa ninguna... puede infectarlos, pero no los enferma. La serovariedad Tarasovi, tenemos una en el laboratorio, hace igualmente lo mismo, los infecta, pero no los enferma. Entonces, poder asegurar que un hámster no se va a infectar con leptospira, pues es difícil, pero sí muy poco probable que sea con serovariedades que comúnmente afectan al hombre. El caso distinto es con las ratas y ratones. Deberían de ser estos animales criados en laboratorio y no habría, o las posibilidades de que estuvieran infectados serían prácticamente de cero. Pero
de no ser así, dependiendo de la manera en la que, o las condiciones de higiene en donde fueran criados estos individuos, asegurar entonces lo adecuado de orina de la rata y enviarla para hacer aquí no aplica la búsqueda. Usualmente la respuesta inmune es muy baja. Es de que no da mucha, no da respuestas, se buscan anticuerpos en ratones o en roedores. Pero sí. Comentar con la pregunta de Nadia Paula Ramón Lázaro, ¿cuál sería el título portador del